La electricidad es algo que todos damos por hecho. Pero, ¿qué es realmente? ¿Cómo funciona? Para empezar, vamos a observar cómo es la materia en sí misma. Toda materia está formada por átomos, unas partículas diminutas que le dan sus características, ya sean gases, líquidos o sólidos. Si pudiésemos aumentar la materia 1000 millones de veces, podríamos entonces ver el átomo. Al observar el átomo, nos damos cuenta de que hay tres tipos diferentes de partículas que lo constituyen. Estas son el protón, que tiene una carga eléctrica positiva; el electrón, cuya carga eléctrica es negativa; y el neutrón, que no tiene carga. Los protones y los neutrones juntos forman el núcleo, mientras que los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo. La carga de cada electrón es la misma que la de cada protón, por lo que si hay el mismo número de protones y de electrones, en total el átomo es neutro eléctricamente, es decir, no tiene carga. Algunas veces un electrón puede escaparse de su órbita, por lo que en ese momento uno de los protones ya no tiene a su electrón para equilibrar su carga positiva. Es decir, que en ese momento el total del átomo queda cargado positivamente. Un átomo que ha perdido uno o más electrones se denomina ión positivo. Asimismo, puede ocurrir que un átomo neutro gane un electrón adicional, en cuyo caso este electrón carece de protón para equilibrar su carga, por lo que ahora el total del átomo queda cargado negativamente. Un átomo que ha ganado uno o más electrones de los que básicamente le corresponden se llama ión negativo. Este ejemplo nos muestra un átomo muy simple, ya que los átomos en la mayor parte de los casos poseen muchos más protones, neutrones y electrones, estando los electrones en muchas órbitas distintas, alejadas del núcleo. Los materiales que son buenos conductores eléctricos poseen un electrón único en la órbita más alejada, estando sujeto, por lo tanto, al núcleo muy débilmente. A veces este electrón puede escaparse del átomo y quedar libre. Los electrones libres se mueven desordenadamente por dentro del material conductor. Sin embargo, cuando se aplica una fuerza externa, por ejemplo, una batería, los electrones fluyen en una dirección uniforme. Este flujo regular de electrones con su carga negativa se denomina flujo de corriente. Los electrones que fluyen por la materia chocan con los átomos, perdiendo velocidad. Esto es lo que llamamos resistencia eléctrica. En cuanto los átomos reciben el choque de los electrones libres, estos empiezan a vibrar, generando calor. Esta vibración causa a su vez más choques con los electrones, con lo que la resistencia vuelve a aumentar. En un momento dado, la vibración de los electrones y el flujo de electrones alcanzan el equilibrio y la temperatura se estabiliza. El frenado del flujo de electrones causa una caída de tensión en el material. Si el flujo de electrones aumenta, se producen más choques, incrementando la vibración y, por tanto, la temperatura. El aumento de choques que se produce origina una mayor caída de tensión en el material. A la inversa, si se disminuye el flujo de electrones, habrá menos choques con los átomos, la temperatura bajará y, por lo tanto, la caída de tensión. Si ahora se reduce la sección de paso del material conductor, pero el flujo de electrones es el mismo, habrá más choques. Aumentará entonces la temperatura del material conductor y, por lo tanto, la caída de tensión. A la inversa, si aumentamos la sección de paso del material conductor, habrá menos choques, la temperatura bajará
y por lo tanto la caída de tensión. Hay un ejemplo muy frecuente de la aplicación del efecto térmico de la corriente al pasar por una resistencia: la bombilla incandescente. En una bombilla está la elevación de temperatura del filamento que se pone al rojo blanco, transformando el paso de los electrones en luz. Los electrones son obligados a circular a través de la materia por una fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica se ha producido porque el potencial eléctrico en un punto del circuito es más negativo que el potencial en otro punto. Los electrones, debido a que su carga es negativa, son repelidos por el punto negativo y son a la vez atraídos por el punto más positivo. A la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito se la conoce como diferencia de potencial y se mide en voltios. La magnitud de esta diferencia de potencial tiene también su efecto en la cantidad de electrones que circulan por la materia. Si se aumenta la diferencia de potencial, también se incrementará el número de electrones que circulan. Si reducimos la diferencia de potencial, también disminuirá la cantidad de electrones que circulan. La diferencia de potencial en un circuito la produce una fuerza electromotriz, a la que a partir de ahora nos referiremos como EMF. Por ejemplo, puede ser la de una batería de un coche. Aquí la EMF la representa la diferencia entre los dos niveles de electrones entre los dos polos. La EMF que produce la batería es generada por una reacción química que produce iones negativos en un polo e iones positivos en el otro polo. Los iones negativos producen un exceso de electrones en el polo negativo de la batería, mientras que los iones positivos producen una falta de electrones en el polo positivo. Cuando el circuito se cierra, el excedente de electrones en el polo negativo es atraído por el polo positivo y empiezan a circular por el conductor. Esto prosigue hasta que el exceso de electrones se haya agotado, cayendo a cero la EMF y por consiguiente la diferencia de potencial, diciendo entonces que la batería se encuentra descargada. En este momento el flujo uniforme de electrones desaparece y tan solo hay flujo desordenado de los mismos. Ahora vamos a resumir las tres magnitudes de la electricidad. Primero, la diferencia de potencial eléctrico, por ejemplo entre ambos polos de una batería, se mide en voltios, cuya representación abreviada es una V. La cantidad de electrones que fluyen a través de un punto de un circuito en un segundo se conoce como flujo de corriente. Se mide en amperios, aunque se suele acortar como amp y su abreviatura A. Finalmente, la resistencia de un conductor al flujo de electrones se mide en ohmios, escrito abreviadamente con el símbolo omega. Casualmente, cuando se descubrió por vez primera el fenómeno de la electricidad, no se conocía el flujo de los electrones, por lo que se pensó que la corriente iba del polo positivo al negativo de la batería. Como consecuencia de esto, todas las flechas en los símbolos de los circuitos indicaban que el flujo de la corriente iba del positivo al negativo, en lugar de seguir el sentido real de circulación de los electrones. Hoy en día, en todas las aplicaciones prácticas de circuitos se supone que la corriente va del positivo al negativo, llamándose esto sentido convencional de la corriente. A partir de ahora, en esta cinta de vídeo emplearemos siempre este sentido convencional de la corriente, es decir, con flujo desde el positivo al negativo. Además de esto, podemos medir las magnitudes eléctricas fundamentales, diferencia de potencial mediante un voltímetro, corriente mediante un amperímetro y resistencia con un ohmímetro. Para medir la diferencia de potencial o tensión, el voltímetro ha de estar conectado a los dos extremos del componente, en este caso una resistencia. Cuando se conecta así, se dice que el voltímetro está conectado en paralelo con el componente. Para medir la corriente hay que abrir el circuito.
para introducir en el mismo el amperímetro, con objeto de que toda la corriente pase por el aparato. Este tipo de conexión se dice entonces que está en serie con el componente. Para medir la resistencia de un componente hay que aislar completamente el circuito de la tensión de batería y conectamos entonces el ohmímetro en paralelo con el componente. El ohmímetro posee una batería interna que le permite medir las resistencias, lo que significa que la batería del circuito podría estropear el ohmímetro. A las tres magnitudes eléctricas, tensión, corriente y resistencia, también se las conoce por sus símbolos. V o bien U para la tensión, I o a veces A para la corriente, R para la resistencia. Estas tres magnitudes se pueden combinar para formar lo que se conoce como triángulo de la ley de Ohm. Este triángulo se emplea para expresar la relación entre tensión, corriente y resistencia, para ayudarnos a recordar la fórmula que nos dice que, en cualquier circuito, la tensión es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Usando este triángulo, si se conocen dos de las magnitudes del circuito, se puede calcular la tercera. Este circuito posee una batería de 12 voltios conectada a una resistencia de 3 ohmios. Ahora podemos usar el triángulo de Ohm para obtener la corriente que circula por el circuito. El triángulo nos muestra que la corriente es igual a la tensión dividida por la resistencia. En este circuito, con su batería de 12 voltios y la resistencia de 3 ohmios, la corriente es igual a 12 dividido por 3, o sea, 4 amperios. Si la tensión de la batería se reduce a 6 voltios, siendo la resistencia la misma, 3 ohmios, ahora la corriente es igual a 6 dividido por 3, o sea, 2 amperios. Estos dos ejemplos nos muestran cómo al disminuir la tensión se reduce a sí mismo la corriente. Como norma general, si se altera uno de los parámetros del circuito, uno y a veces los dos de los demás parámetros también se verán alterados. El triángulo de la ley de Ohm también se puede usar para calcular una resistencia desconocida. Si una batería de 12 voltios produce un flujo de corriente de 3 amperios, ¿cuál será el valor de la resistencia del circuito? El triángulo nos muestra que la resistencia es igual a la tensión dividida por la corriente, o sea, en este caso, 12 voltios dividido por 3 amperios, es decir, 4. Por lo tanto, la resistencia del circuito es igual a 4 ohmios. En este ejemplo, la corriente y la resistencia son conocidos, pero la tensión no lo es. El circuito tiene una resistencia de 6 ohmios y una intensidad que circula y que al medirla vemos que es de 4 amperios. El triángulo de Ohm nos dice que la tensión es igual a la corriente multiplicada por la resistencia, que en este ejemplo es de 4 amperios, los cuales multiplicados por 6 ohmios nos da 24. Por lo tanto, la tensión de la batería es igual a 24 voltios. Este componente dentro del circuito no funciona correctamente. Como va dentro de una carcasa, el acceso al mismo es difícil. Ahora vamos a resolver el problema usando el triángulo de la ley de Ohm. La especificación del circuito nos indica que el componente tiene una resistencia de 6 ohmios, y sabemos que la tensión de la batería es de 12 voltios. A partir de estos dos valores podemos calcular la corriente teórica del circuito. En este ejemplo, la corriente deberá ser igual a 12 dividido por 6, lo cual equivale a 2 amperios. Ahora, con objeto de comprobar el circuito real, tenemos que desconectar uno de los cables de la batería y poner un amperímetro en serie con el circuito. Ahora la lectura es de 1,5 amperios,
o sea, una diferencia de 0,5 amperios con relación al valor calculado. Usando la corriente medida, podemos calcular ahora la resistencia real del circuito. La resistencia es igual a la tensión dividida por la corriente, o sea, 12 voltios dividido por 1,5 amperios, es decir, 8. La resistencia del circuito es de 8 ohmios, en vez de la teórica de 6 ohmios. Por lo tanto, hay un exceso de resistencia de 8 menos 6 igual a 2 ohmios. Esta resistencia excesiva puede ser originada por uno de los dos motivos siguientes. Bien, un fallo en el circuito ha añadido esta resistencia adicional al circuito, o bien la resistencia misma del componente se ha incrementado por estar defectuoso. En la primera situación, se puede calcular la caída de tensión a través de la resistencia adicional del circuito usando el triángulo de Ohm. La corriente que circula es igual a 1,5 amperios y la resistencia adicional es de 2 ohmios. Por lo que la caída de tensión es igual a 1,5 multiplicado por 2, o sea, 3 voltios. Si en el circuito se pierden 3 voltios, disponemos de 12 menos 3, o sea, 9 voltios tan solo para el componente, causando su mal funcionamiento. En esta situación hay un fallo en el circuito y hay que comprobar todos los empalmes y cables para ver si hay corrosión o daños. Volviendo a nuestra segunda posible avería, si el componente en sí es el que tiene una resistencia demasiado elevada, no hay caída de tensión adicional en el resto del circuito. En este caso, el defecto está en el componente en sí y por lo tanto hay que cambiarlo. Cuando la corriente circula por un circuito, aparece una cuarta magnitud eléctrica, la potencia. La potencia eléctrica se expresa con la letra P o la W y se mide en vatios, abreviado como W. La potencia se puede combinar con tensión y corriente para formar otro triángulo, llamado triángulo de potencia. Igual que hacemos con el triángulo de Ohm, el triángulo de potencia se puede aplicar para averiguar un valor desconocido en un circuito si se conocen los otros dos. En este ejemplo, la batería del circuito tiene una tensión de 12 voltios y por el circuito de la bombilla fluye una corriente de 2 amperios. Por lo tanto, la potencia consumida por la bombilla es igual a la tensión, 12, multiplicado por la corriente, 2. O sea, 24 vatios. En este circuito tenemos una batería de 12 voltios, una bombilla de 60 vatios y un soporte de fusible. Tenemos que calcular el valor correcto del fusible que vamos a usar en este circuito. Si el fusible es de valor muy bajo, la corriente necesaria para la bombilla no podrá pasar y por lo tanto se fundirá al cerrar el circuito. Por otra parte, si el fusible es de muy alta potencia, si hay una avería en el circuito se pueden estropear o bien los componentes o bien el cableado. La corriente absorbida por la lámpara puede deducirse partiendo de la potencia de la lámpara y el voltaje de la batería. Utilizando el triángulo de potencia podemos ver que el flujo de corriente es igual a la potencia dividida por la tensión. O sea, en este ejemplo, 60 vatios dividido por 12 voltios, o sea, 5 amperios. Por lo tanto, la bombilla consumirá una corriente de 5 amperios, es decir, que necesitaremos un fusible de al menos 5 amperios para que el circuito quede protegido. Normalmente se coloca un fusible un poco mayor que el valor mínimo, por ejemplo 6 amperios, para que el circuito quede protegido. Antes de empezar con la práctica de la localización de averías, es fundamental que nos familiaricemos con el esquema del circuito en cuestión. Una vez entendidos los componentes y el funcionamiento básico, podemos empezar a localizar la avería.
Aquí tenemos un problema con la intensidad de brillo de la luz de marcha atrás de este 240. Primero observaremos el esquema correspondiente para ver cómo trabaja este circuito. Vamos a ver cómo fluye la corriente desde la batería hasta la bombilla y luego regresa. La corriente primero sale de la batería, de ahí va a la llave de contacto y si está el contacto puesto, da alimentación al interruptor de la luz de marcha atrás. Cuando se mete la marcha atrás, esto cierra el interruptor dejando que la corriente pase hacia la luz de marcha atrás izquierda y de allí alimenta a la luz derecha. Desde cada lámpara, la corriente va a masa y por esta de nuevo a la masa de la batería. Si la luz de marcha atrás izquierda brilla con toda su luz, el circuito entre la batería y la luz izquierda tiene que estar correcto. Esto significa que la avería ha de estar entre este conector y la conexión de masa de la luz de marcha atrás de la derecha. Primero vamos a controlar el cable entre la luz de marcha atrás de la izquierda y la de la derecha, para ver si hay una caída de tensión fuera de lo normal. Para comprobar esto, medimos la tensión entre el conector de la lámpara y una buena masa. Para que esta comprobación funcione, tiene que estar pasando corriente por la luz y el cable, por lo que no quitaremos el enchufe. Aquí nos indica tensión igual a la de la batería, por lo que no hay caída de tensión entre la batería y el conector de la parte derecha. Para comprobar la posibilidad de que haya una avería entre el conector y masa, conectaremos un voltímetro entre el conector que va a masa y una buena masa en la carrocería. En este caso, el voltaje que aparece es muy bajo, y por lo tanto es aceptable. Si hubiera un problema en esta parte del circuito, el fallo sería equivalente a una resistencia, originando una caída de tensión entre estos dos puntos de masa. Con estas dos simples operaciones y ayudándonos con el esquema, hemos ido localizando el fallo hacia la luz de marcha atrás en sí. Ahora comprobaremos los conectores y el soporte de la lámpara para ver si hay oxidación o conexiones defectuosas. En este ejemplo, la luz de cortesía no se enciende cuando abrimos la puerta trasera derecha, pero funciona correctamente cuando abrimos cualquiera de las otras puertas. Como siempre, estudiaremos el esquema para familiarizarnos con los componentes y su localización. La corriente fluye desde la batería por el fusible número 8 y la luz de cortesía al interruptor principal de la luz de cortesía. La lámpara se encenderá cuando el circuito quede cerrado poniendo a masa el otro conector de la lámpara. Esta conexión de masa se cierra tanto cuando lo hacemos desde el interruptor principal de la luz de cortesía, como cuando ponemos el interruptor principal en la segunda posición y accionando cualquiera de los interruptores de las puertas. Asimismo, observaremos a partir del esquema cómo van las conexiones a los 4 interruptores de las puertas. Del esquema resulta claro que las conexiones a las otras 3 puertas están funcionando correctamente. Por lo tanto, el fallo ha de estar entre la conexión al interruptor de la puerta delantera derecha y la conexión de masa del interruptor de la puerta derecha trasera. Primero hemos de comprobar que el interruptor de la puerta tiene una buena conexión a masa. Para ello, primero desconectaremos la corriente desde el interruptor usando el interruptor principal de la luz de cortesía. Y luego un ohmímetro para ver la resistencia entre la carcasa del interruptor y una buena masa. La lectura del ohmímetro es igual a 0, lo que nos indica que no hay resistencia entre el interruptor y el chasis.
es decir, que la conexión a masa es correcta. La próxima etapa para la localización de la avería es el interruptor. Para comprobarlo, quitamos el interruptor y conectamos el ohmímetro entre la terminal y la carcasa del interruptor. La resistencia ha de ser igual a 0 cuando el pulsador del interruptor está hacia afuera. El ohmímetro indica 0, por lo que el interruptor está funcionando correctamente. El próximo paso es comprobar la alimentación al interruptor para ver si tenemos voltaje en el mismo. Pondremos el interruptor principal en la segunda posición y con las demás puertas cerradas comprobaremos con un voltímetro. Como la lectura es igual a 0, el fallo ha de estar o bien en el cableado en sí o bien en la conexión de la puerta delantera. Ahora desmontamos el interruptor de la puerta delantera y comprobamos el conector para la alimentación al interruptor trasero. Cuando una luneta térmica trasera tiene poco efecto de desempañado, la localización de la avería no es algo tan definido como en los casos anteriores. Este problema puede ser causado tanto por una caída de tensión a lo largo de la instalación que alimenta a la luneta, como por el circuito de masa, o puede ser el propio elemento calefactor de la luneta en sí. Para medir el rendimiento de la luneta térmica tenemos que encontrar qué corriente consume la misma, comparada con la que circula cuando el circuito funciona correctamente. Según el manual, la potencia del elemento desempañador de la luneta es de 150 vatios. Utilizando el triángulo de potencia, podemos calcular ahora la corriente teórica que consume la luneta. La potencia nominal de 150 vatios, dividida por la tensión del sistema, que es de 12 voltios, nos da una corriente de 12,5 amperios. Ahora desconectamos el enchufe del elemento calefactor para comprobar, mediante el amperímetro conectado en serie, el flujo de corriente que consume el mismo. Al comprobar el consumo de corriente a través de un componente, conectaremos siempre el amperímetro tan próximo al componente como nos sea posible, para que no haya ningún componente adicional en paralelo que afecte al flujo de corriente. Esta lectura de 8 amperios resulta obviamente demasiado baja, es decir, que el elemento no trabaja a plena potencia. Volvemos a conectar la alimentación del elemento calefactor para ver si hay alguna caída de tensión antes de la entrada al mismo. Para ello, medimos la tensión entre el conector y masa y lo comparamos con la tensión de batería, sin olvidar de conectar la alimentación para que el circuito entre en carga. La lectura del voltímetro es de aproximadamente 11 voltios, es decir, que el circuito hasta el elemento térmico es satisfactorio. En efecto, hay que tener en cuenta que debido al alto consumo de corriente en el circuito, siempre hay una caída de tensión en la alimentación. Es decir, que 11 voltios a la entrada de la luneta térmica trasera es correcto. La próxima etapa consiste en comprobar la conexión entre el elemento calefactor y la masa del vehículo. Para hacer esto, conectaremos el voltímetro entre el conector de masa del elemento térmico y una buena masa. No olvidemos que la luneta debe estar conectada para esta comprobación. Una lectura muy baja indica que la conexión a masa es satisfactoria. Una vez hechas estas dos comprobaciones, deducimos que el problema está en el elemento calefactor en sí. La mejor manera de comprobar este elemento es comparar su resistencia con la que tendríamos en un elemento en perfecto estado. Usando la ley de Ohm, es posible determinar esta resistencia. Si la tensión es de 12 voltios y la corriente que calculamos antes era de 12,5 amperios, resulta que la resistencia ha de ser de 0,96 ohmios. Es decir, un ohmio a efectos prácticos.
Para medir la resistencia real, primero desconectamos la alimentación al elemento para evitar dañar el aparato de medida. También es necesario calibrar el ohmímetro, ya que los propios cables tienen su resistencia. Para ello, conectamos los cables uno al otro. Si se trata de un aparato analógico, debemos tener resistencia cero. Si es necesario, ajustaremos la aguja a cero mediante el tornillo de calibración. Si es un polímetro digital, anotemos la resistencia de los cables, en este caso 0,2 ohmios, y la deduciremos cuando hagamos la lectura del elemento. Ahora medimos la resistencia del elemento. La resistencia leída nos sale igual a 1,5 ohmios, lo cual significa, una vez deducidos los 0,2 ohmios de los cables, que la resistencia del elemento térmico es igual a 1,3 ohmios. Comparando con el valor teórico de aproximadamente 1 ohmio, resulta que evidentemente es muy alto, señal de que el elemento está defectuoso. Mediante inspección visual del elemento calefactor podremos detectar filamentos rotos o dañados. A lo largo de estos ejemplos de localización de averías, hemos visto la gran importancia que reviste la lectura de los esquemas para ayudarnos a localizar el fallo. Sin un razonamiento previo cuidadoso y sin un proceso de lógica, es muy posible que se cambien componentes que están en buen estado, sin ninguna necesidad, o que se tarde mucho más tiempo tratando de localizar el fallo. Para la máxima eficacia a la hora de buscar averías, tendremos siempre en cuenta lo siguiente: usar los esquemas del circuito correspondiente, usar el polímetro, usar un método lógico.